amor. Dice así: el amor que se siente es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entre más abrimos el círculo de nuestros sentimientos, más almas beneficiaremos. El amor verdadero es servicio, y el servicio es la fuerza del bien. Sirve cada día con más intensidad, con conocimiento de causa, y así serás consciente de lo que haces. El amor hace mucha falta en la faz de la tierra. No esperes que te amen, no esperes que te sirvan los demás o te brinden sus sentimientos, porque así estás escondiendo lo mejor de ti y perdiendo la oportunidad de servir y amar. Cuando te dan amor, te sientes bien, feliz, porque los demás te dan seguridad y confianza. Pero si eres tú el que ama, sentirás la presencia de Dios en tu vida. Date la oportunidad de amar y servir, y tendrás mucha paz y éxito en tu existencia terrenal. Exactamente, entonces concuerda perfectamente esta enseñanza de José Antonio con lo que nos plantea el libro de los espíritus, en el sentido de que cuándo va a cambiar el mundo. Entonces, el mundo va a cambiar cuando yo cambie, ¿sí? Cuando yo tome la iniciativa de cambiar, porque si esperamos que los demás cambien y sirvan, pues de pronto nos tendremos que quedar sentados durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero si nosotros somos los que tomamos esa iniciativa de trabajar y de servir, pues ya el mundo va a cambiar porque nosotros empezamos a cambiar y va a cambiar por nuestro ejemplo. Y otra cosa muy bonita que dice José Antonio es que, bueno, cuando recibimos amor, cuando recibimos el amor, el servicio de los demás, se siente una satisfacción muy buena, muy grande. Pero cuando somos nosotros lo que sentimos, tenemos la presencia de Dios en nosotros. Es decir, la verdadera plenitud en la vida se siente no cuando recibimos, cuando damos, ¿verdad? Que estamos poniendo en práctica todas o desarrollando todas nuestras potencialidades. Demostramos que somos hijos de Dios, demostramos que somos su creación, demostramos que fuimos hechos a su imagen y semejanza y empezamos a demostrar ya y a desarrollar ya ciertas potencias, eh, ciertos recursos, como esos maravillosos recursos, por ejemplo, que pudo demostrarnos un hijo de Dios, el mayor hijo de Dios que ha venido acá a este planeta Tierra, que se llama Jesús de Nazaret, ¿verdad? Él nos demostró lo que puede hacer un hijo de Dios en su plenitud, en su desarrollo, porque lo trabajó, porque lo consiguió, porque lo desarrolló, porque no, las cosas no van a ser dadas gratuitamente, digamos así, sino que van a ser con nuestros méritos que podemos desarrollar todas esas potencialidades a la que tenemos derecho por ser hijos de Dios, por ser creación de Dios. Bien, entonces no vamos a demorar más la entrada de nuestro conferencista de hoy, Rolando Longano, así que vamos a unirnos todos de pensamiento y sentimiento para pedirle a todos esos trabajadores, a ese grupo de espíritus, servidores de Dios, servidores de Jesús aquí en la tierra, que cumplen con el mandato de Jesús, que cuando dos o más se reúnen en su nombre, allí estará Él representado en esos trabajadores que ya han desarrollado también sus potencias, sus virtudes, y que pedimos que inspiren a nuestro conferencista del día de hoy, también que nos sensibilicen a todos nosotros que hoy vamos a ser parte de su auditorio, para que todos salgamos de aquí, de esta reunión, fortalecidos por ese alimento espiritual que Él nos va a transmitir. Pedimos también por nuestros hermanos que aún no se han conectado a este recurso tecnológico,
para poder unirnos aún a la distancia. Y pedimos también por todos aquellos que no se han podido y posiblemente no se van a poder conectar, para que ellos también puedan beneficiarse de esta reunión que hacemos en nombre de Dios y de Jesús. Muchas gracias y que así sea. La tarde de hoy tenemos, con el uso de la palabra, a nuestro hermano Rolando Longano, que nos ha estado visitando junto con Patricia Soto, su esposa, en muchos sábados de este año, y que hoy pues tiene la oportunidad de dirigirnos este estudio. Tiene muchos años ya en la doctrina, ha asistido en especial al centro Nuestro Hogar, de aquí de la ciudad de Barranquilla, y hoy pues es su primera oportunidad aquí en Fusenda. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación, Rolando, y la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Abel. Gracias por permitir compartir con ustedes. Como dices tú, pues asistiendo a Fusenda, este año pues con grandes oportunidades. Lástima pues la situación que estamos viviendo, pero virtualmente pues compartimos esta oportunidad de la doctrina espírita. Para complementar un poco, pues pedirle pues al Maestro Jesús y a mi ángel de la guarda que nos acompañe esta tarde, que nos guíe en esta tarea, y que esta sea desarrollada de la mejor manera y que sirva para el beneficio de cada uno de nosotros. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. A ver. Sí, okay. Sí, señor. Sí, señor. Empezamos pues con el capítulo 17, Ser Perfectos, del Evangelio según el Espiritismo, donde Allan Kardec hace una interesante selección de varios versículos del texto de Mateo, de capítulo 5, del versículo 44 y del 46 al 48, para explicar los caracteres de la perfección. Básicamente, pues habla Jesús. Jesús nos enseña un camino para el perfeccionamiento, mediante el desarrollo en nosotros de las cualidades que definen al hombre de bien. Jesús nos dice: ama a tus enemigos, haz el bien a los que te odian y reza por los que te persiguen y calumnian. Porque si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa obtendrás de ello? ¿No hacen eso también los recaudadores de impuestos? Si solo saludas a tus hermanos, ¿qué haces de más? ¿Los paganos no hacen lo mismo? Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este es un reto. Es un reto que nos enfrentamos todos los que deseamos esforzarnos en este sentido de iniciar un proceso de perfeccionamiento a través de la purificación espiritual. El espiritismo nos guía en este reto, como en otros retos de igual importancia. El espiritismo, como doctrina esclarecedora en el campo de la lógica y en el entendimiento, es al mismo tiempo consoladora, porque nos aclara, porque nos explica, porque promueve la comprensión, dando respuesta a los porqués de las situaciones que vivimos, y también nos ayuda a entender nuestra situación personal, porque estamos viviendo las situaciones que pasamos, esas vicisitudes diarias, las relaciones con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Todo esto nos motiva y como a realizar y a mejorar nuestra visión. El espiritismo Rolando, trae el entendimiento, Rolando, perdona que como el de las virtudes. Rolando,
Sí, Rolando, perdona que te interrumpa, se está oyendo como entrecortado, no sé si puedes mejorar algo allá. sí, sí, te escucho. Sí, no sé si puedas mejorar algo allá, se está oyendo como entrecortado. Hola, Ajá, ¿me escuchas mejor ahora? parece que sí, parece Sí. que sí. Continúa para ver. Dale. Un segundo. Vamos entonces a compartir nuevamente la pantalla. Correcto. Listo. ¿Por dónde quedamos? Perdona. Aló. Hola, hola. ¿Las diapositivas se están viendo normal? Sí, estoy viendo caracteres de la perfección. Tú estabas explicando lo que es la que viene. Un segundito. Bueno, arranca de esa nuevamente. Ok. No. Tú decías que de esta era un reto. Ok, ese carácter es la perfección, correcto. Sí, decía pues que es un reto al que nos enfrentamos todos los que deseamos pues mejorar, iniciar este proceso de perfeccionamiento a través de la purificación espiritual. El espiritismo nos guía, pues nos guía en este reto como en otros retos de vital importancia que tenemos cada uno de nosotros. Y como doctrina esclarecedora en el campo de la lógica y del entendimiento, es al mismo tiempo consoladora, que pues le decía pues que nos aclara, nos explica y nos promueve la comprensión de las situaciones que estamos viviendo en el momento. También nos ayuda a entender la situación de personal de cada uno de nosotros y que obviamente nos ayuda también a mejorar la posición aquí en la Tierra. Trata con profundidad temas que facilitan el entendimiento, la purificación y el perfeccionamiento del ser humano y el de las virtudes y obviamente también los vicios, las pasiones y el egoísmo y el conocimiento de sí mismo. Nuestro espíritu, nuestro espíritu fue creado simple e ignorante. Tenemos aptitudes para desarrollar todas las virtudes y adquirir toda la sabiduría. Es un tema como de actitud, más bien. O sea, para lograr nosotros nuestro desarrollo, para llegar a la perfección, pues también sabemos que necesitamos existencias, varias existencias, existencia tras existencia en este mundo y también en otros mundos. Y pasar por procesos de perfeccionamiento que en muchos casos nos harán sufrir. Quería también pues hablar un poco de la escala espírita. Aquí pues es importante recordar que
que nosotros somos herederos de nosotros mismos. O sea, existe una clasificación, sí, de acuerdo al grado de progreso, de acuerdo a las cualidades que hemos adquirido, de las imperfecciones que de pronto ya que le hemos despojado. Para seguir con esta clasificación, pues es importante aclarar que esta clasificación no es absoluta, que realmente no hay como una demarcación definida entre los diferentes órdenes, y que su número es ilimitado, pero hay unos criterios que los han agrupado de acuerdo pues a unos principios más importantes y fundamentales que reconocemos en la doctrina espírita. Se ha demostrado que en el mundo invisible hay mucho más que espíritus superiores. Pues los mismos espíritus superiores nos han enseñado que los espíritus no son iguales, ni en sabiduría, ni en moralidad. Y que la elevación depende del grado de perfeccionamiento a que cada espíritu ha llegado, enseñándonos de pronto los caracteres distintos, los diferentes grados que constituyen pues la escala espírita. La escala espírita es como una ruta a seguir para llegar a la perfección, para llegar al bien supremo. La escala espírita se basa pues en el grado de adelanto y, como habíamos hablado anteriormente, de esas cualidades adquiridas y de esas imperfecciones que debemos despojarnos. Comprende 3 órdenes principales que están perfectamente caracterizados y que en cada orden, pues cada orden presenta como unos matices que está subdividido en 10 clases o en 10 tipos y que están determinados por el carácter predominante de los espíritus comprendidos en ella. Es importante aclarar que los espíritus no siempre pertenecen a una exclusiva clase. Como su progreso se va realizando paulatinamente y con frecuencia más en un sentido que en otro, o sea, siempre hay como una predominancia en cada uno de esos sentidos, de manera que se pueden reunir varios caracteres en una categoría o en varias categorías, lo que hace, pero es fácil de reconocerse por el lenguaje y por los actos de cada uno de los espíritus, pues, que refleja cada uno de los espíritus. Vamos a empezar entonces sobre la escala espírita en orden inferior hasta superior, porque obviamente ese es el punto de partida de los espíritus que lleva y que eleva gradualmente hasta el primer rango. Entonces, pues, iniciamos con los espíritus de tercer orden. Hablamos de los espíritus imperfectos. En estos espíritus predomina la materia sobre el espíritu. Hay una tendencia hacia el mal, la ignorancia, el orgullo, el egoísmo y todas esas malas pasiones que son sus consecuencias. Tienen la intuición de Dios, pero no le comprenden. No todos son esencialmente malos. Hay unos que son más ligeros, inconsecuentes, maliciosos. Hay unos que no hacen ni el bien ni el mal. Pero solamente el hecho de no practicar el bien refleja su inferioridad. Hay otros que sí, por el contrario, sí se complacen en el mal y al contrario, quedan satisfechos cuando tienen y hayan la ocasión de hacerlo. Pueden unir la inteligencia a la maldad. Pero cualquiera que sea su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas y sus sentimientos son más o menos inferiores. Sus conocimientos sobre el tema del mundo espiritual es limitado y lo poco que de ellos saben, pues se confunden sus ideas, tienen muchos prejuicios de la vida corporal y bueno, apenas pues tienen como nociones y esas nociones pueden ser falsas o pueden ser incompletas. Es fácil, como hablamos recientemente, pues su carácter se revela por su lenguaje. Todo espíritu que en comunicaciones de pronto se disfraza
si somos buenos observadores, pues vamos a reconocer realmente pues que el lenguaje pues revela su inferioridad. Igual, de pronto todo mal pensamiento que se ha sugerido, debemos pues catalogarnos de que procede de un espíritu de tercer orden. Incluso la felicidad de los buenos, de las personas buenas, para ellos es un tormento. Y experimentan, dado a esa envidia, pues angustias porque son muy envidiosos de que exista gente feliz. Los espíritus pertenecientes a este orden habitan en los mundos de expiación y prueba. Con esto, aquí nos queda fácil con esto ubicarnos a nosotros a qué orden realmente pertenecemos. Estos espíritus imperfectos los podemos subdividir en 5 clases. Partimos de la clase décima, donde hablamos de los espíritus impuros. Aclaremos que esto es una denominación, o sea, una denominación solamente porque debemos tener claro y lo reconocemos todos que nada que haya sido creado por Dios puede ser impuro. Estos espíritus tienen una inclinación hacia el mal y hacen de su objeto de fijación, o sea, están preocupados en hacer el mal. Y cuando están encarnados, tienen esa inclinación hacia el vicio, hacia esas pasiones degradadas, ese sensualismo acérrimo, la crueldad, la hipocresía, la codicia y esa avaricia extrema. Y encuentran un placer de hacer el mal. Y de hacer el mal y de odiar y escogen a sus víctimas y entre las víctimas generalmente pues escogen a gente pues a personas pues honradas. La novena clase son los espíritus frívolos, son ignorantes, maliciosos, inconsecuentes y burlones. A esta clase pertenecen los espíritus vulgarmente designados como los nombres de duendes y los gnomos. La octava clase son los espíritus neutros. Séptima clase son los espíritus... hubo un salto aquí. La octava clase son los espíritus pseudosabios. Sus conocimientos son bastante amplios, pero creen saber más de lo que en realidad saben. La séptima clase son los espíritus neutros. No son ni lo bastante buenos para hacer el bien, ni lo suficiente malos para hacer el mal, pero tienen un apego a las cosas de este mundo, a lo terrenal, a lo material. Y la sexta clase son los espíritus golpeadores y perturbadores. Pues se habla de que estos espíritus realmente no constituyen como una clase distinta desde un punto de vista de cualidades personales, que pueden pertenecer a cualquier clase de los espíritus del tercer orden. Se manifiestan a menudo su presencia sirviéndose de efectos físicos. Son los espíritus famosos por los golpes, los famosos movimientos o desplazamientos de los cuerpos sólidos, o sea, movimientos que no son normales, la agitación del aire y pues todas esas de pronto todo ese tema de efectos físicos y que reconocemos. Seguimos pues con los espíritus de segundo orden, que son los espíritus buenos. En ellos vemos el predominio del espíritu sobre la materia. Los espíritus de tercer orden, como vimos, era la materia sobre el espíritu. Acá vemos que es el espíritu sobre la materia, tiene el deseo de hacer el bien, tienen esa cualidad, tienen muchas cualidades, tienen el poder y quieren hacer el bien porque ya han llegado a ese grado. Algunos tienen ciencia, son intelectuales, tienen el conocimiento y otros tienen sabiduría y bondad. Y los más adelantados obviamente tienen los dos. Tienen la sabiduría y la moral. Aprenden, conocen a Dios
cuando están encarnados son personas buenas, son personas benévolas con sus semejantes. Obviamente ya se han desprendido del orgullo, no egoístas. Son esos espíritus, o sea, personas despojados de todo odio, las personas que hacen el bien. A este orden pues pertenecen esos espíritus conocidos popularmente como los genios buenos, los genios protectores, esos espíritus de bien. Incluso en el pasado, en los tiempos de ignorancia del pasado, eran las llamadas divinidades. Yo acá pues me atrevería a decir pues que son personas, podría hablar yo de la Madre Teresa de Calcuta, me atrevería a decir. Son espíritus pertenecientes, estos espíritus cuando vienen aquí al tercer orden, vienen en misión, pero generalmente estos son espíritus que pertenecen o que habitan en los mundos de regeneración y en los mundos felices. Se dividen en 4 grupos principales. Los espíritus benévolos, que es la 5ª clase, cuya cualidad dominante es la bondad. Sus conocimientos son limitados, pero su progreso ha sido mayor en el sentido moral, o sea, ha sido más, su progreso ha sido mayor en el sentido moral que en el sentido intelectual. Y en la 4ª clase, los espíritus sabios se ocupan y tienen más hacia científicos, o sea, son más científicos. Y en la 3ª clase, los sensatos se distinguen por tener unas cualidades de orden moral elevados. Y la 2ª clase, pues, son los espíritus superiores y que reúnen el conocimiento, la sabiduría y la bondad. Para llegar al primer orden, donde los clasificamos como espíritus puros, son espíritus, estos espíritus pertenecen a y habitan en los mundos celestes. Solamente hay una clase, ya no tienen esa influencia de la materia, tienen una superioridad intelectual y moral absoluta con relación a los espíritus de los otros órdenes. Han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de la materia, han evolucionado. No han de sufrir ya más pruebas ni expiaciones, gozan de una felicidad inalterable. Son mensajeros de Dios, son los ministros de Dios. Comandan y guían pues a todos los espíritus que les son inferiores y son los llamados o denominados los ángeles, los arcángeles y los serafines. Hablemos un poco de la ley del progreso. La ley del progreso es inexorable. Es un desafío al que nos enfrentamos todos. Debemos aplicar todos nuestros esfuerzos en el sentido de iniciar un proceso de perfeccionamiento y lograr la purificación espiritual. El ser humano, para lograr su perfeccionamiento, debe reconocer 3 puntos fundamentales en este progreso. El primero es que toda virtud tiene su mérito propio. Realmente Dios no tiene hijos favoritos, Dios no tiene hijos especiales. Todo nos los hemos ganado nosotros, existencia tras existencia, por nuestro propio mérito. Y eso siempre ha sido un indicador del progreso y que vamos por la senda del bien. En el segundo lugar, hay virtud cada vez que nos resistimos voluntariamente a claudicar ante la mala inclinación. O sea, cada vez que de pronto un individuo goloso se resiste a la gula, ya refleja una virtud en esa resistencia. Aquella persona viciosa, fumador o que se resiste a ese vicio, pues ya tiene esa virtud de resistencia. El egoísta de pronto que se resiste y que de pronto es generoso y ayuda a alguien, pues ya tiene esa resistencia a ese vicio y ya está presentando esa virtud. Y en tercer lugar, el sacrificio
del interés por el bien del prójimo sin intención oculta. O sea, que no haya otro interés. Y esto es algo sublime. Esto es algo sublime de esta virtud, porque los espíritus superiores señalan que la virtud más meritoria es la que está fundada en la caridad sin interés, o sea, la caridad desinteresada. Cuando nosotros preferimos el bien del prójimo o sea, el bien general, que al bien personal, el bien del prójimo, que nuestro bien, y realmente sin una intención, o sea, sin que no haya interés, pues es una virtud sublime y que nos permitiría a nosotros pues seguir por el camino de la perfección. El espiritismo nos dice y afirma que el que tiene virtud la ha adquirido por su propio esfuerzo, que a través de las existencias sucesivas y despojándonos de las imperfecciones. La gracia consiste en esa fuerza. Y Dios pues obviamente nos favorece a personas de buena voluntad que estamos que deben estar en ese proceso para alejarnos del mal y obrar el bien. ¿Qué es el progreso? Es la aspiración a lo mejor, a lo bueno. Todos nosotros debemos aspirar a ser mejores, a estar bien. Es una prueba de la existencia en nosotros de un principio superior que nos va a llevar a destinos superiores, que siempre nos arroja hacia adelante, hacia los reinos del pensamiento y hacia la conciencia. El progreso es una ley inexorable, ¿cierto? Independientemente de la voluntad del hombre, independientemente si queremos o no queremos, eso es una ley, debemos progresar. Y según el espiritismo, el sentido del progreso abarca la idea de la perfección. Hay dos tipos de progreso. El progreso intelectual. En los pueblos civilizados, el progreso intelectual ha recibido a lo largo de la historia todos los incentivos. Por eso es que ha alcanzado un nivel de desarrollo pues, rápido. Mientras tanto, el progreso moral, pues bueno, es la manera de aumentar nuestra conciencia. Lo importante, como hemos dicho, pues es un autodesarrollo en términos de que somos espíritus eternos a medida que el hombre se vaya desarrollando, se vaya ilustrando más sobre las cosas espirituales, le da menos valor a las cosas materiales. Lo ideal es que ambos vayan mano a mano, que vayan paso a paso. Sin embargo, muchas veces no se da. ¿Cuál es el mayor obstáculo para el progreso moral? El egoísmo y el orgullo son vicios radicales. El egoísmo y el orgullo han inspirado desafortunadamente muchas de las leyes perversas que están vigentes en este mundo. Favorecen a los poderosos en perjuicio de los débiles. Incluso, pues, todas estas leyes han retardado la prosperidad y el bienestar común. Desafortunadamente, ese interés personal es como un grillete, como algo pesado que nos mantiene atados aquí como espíritus aquí en la tierra. La mayor parte de nosotros pues la mayor parte de nosotros nos mueve es un interés personal. Cada decisión diaria que nosotros tomamos en nuestra vida es común que escojamos aquellas que nos dan ventaja. Eso pues es difícilmente negar. Cuando escogemos, por ejemplo, buscamos una carrera profesional, la vocación pasa a segundo plano. Lo que buscamos generalmente son los beneficios personales que la profesión o nuestro oficio nos pueda ofrecer. ¿De qué manera puede el progreso del intelecto conducir al progreso moral? Quien realmente
o sea, quien sinceramente se convence y se convierte, trabaja de sí una buena batalla para la redención espiritual. El objetivo del progreso es que sea completo, o sea, que vayamos de la mano tanto del progreso intelectual como el progreso moral. El hombre debe servirse de su inteligencia para hacer el bien. ¿Y cómo se logra el progreso? Con esfuerzo, definitivamente. Definitivamente es el resultado al esfuerzo individual. Es una cuestión de actitud, como habíamos hablado al principio. Somos espíritus libres, sí. El avance del progreso depende de nuestro propio trabajo. Logramos nuestro mayor o menor progreso, somos nosotros. Igual también la rapidez con que lo hagamos también depende de nosotros. Mientras unos avanzan rápidamente, otros pierden la oportunidad porque se interesan o se distraen con resultados materiales, desconociendo la inmortalidad. Dios, para darle mérito a la criatura, de elevarse por el propio esfuerzo y libre iniciativa, le permite que se corrija y que se perfeccione existencia tras existencia. El espiritismo. La contribución del espiritismo al progreso de la humanidad. El espiritismo hace comprender a los hombres dónde está el verdadero interés. Al interesarse, al hacer lo que se interesa hacia lo espiritual y alejarlo del materialismo, de lo terrenal. El espiritismo también nos quita pues ese velo de la duda a la vida futura. El hombre comprenderá mejor que puede asegurarse el porvenir haciendo un mejor presente, destruyendo los prejuicios que nos han enseñado las religiones, ese prejuicio racial también, de clases sociales. El espiritismo nos enseña a los hombres la gran solidaridad que debe unirnos como hermanos. El espiritismo ayuda al hombre a mejorarse a sí mismo, estableciéndose ideas de ciertos puntos del futuro. Acelera el avance de los individuos porque nos permite descubrir lo que seremos algún día. Es un punto de apoyo, es una luz, y les enseña al hombre a soportar las pruebas con paciencia y con resignación. La regla de oro es: ama a tu prójimo como a ti mismo. El hacer por los otros lo que quisiéramos que otros hicieran por nosotros, yo digo que esa es la expresión más completa de la caridad. Porque ahí resume todos los deberes. Ese pienso yo que es como la guía más segura. Que antes de tomar nosotros una acción, pongámonos de medida. ¿Qué debemos hacer? O sea, nos gustaría que de pronto nos hicieran eso a nosotros. Si nosotros practicáramos esta máxima, acabaríamos con el egoísmo. Y cuando nosotros realmente tomemos esta regla de conducta, habrá paz y justicia. El amor, la ley de amor. El amor es el sentimiento por excelencia y resume toda la doctrina de Jesús. Los sentimientos son los instintos elevados a nivel del progreso realizado. En el punto de partida, el hombre solamente tiene instintos. Cuando va avanzando, solo tiene sensaciones. Cuando es más educado y purificado, tiene sentimientos. Y el amor definitivamente es el refinamiento de ese sentimiento. Los caracteres de la perfección. Los caracteres de la perfección presentados por Jesús
en el Evangelio abarcan 3 puntos fundamentales. Ama a tus enemigos, haz el bien a quien te aborrece y ora por los que te persiguen y calumnian. Lo estamos haciendo. No es fácil, ¿verdad? De esta manera Jesús nos muestra que la esencia de la perfección es la caridad, en su sentido más amplio, porque implica la práctica de todas las demás virtudes. La caridad. La práctica de la caridad es su más amplia acepción, en su más amplia sección constituye el único camino para la conquista de la perfección. Se manifiesta en el amor extensivo a nuestros enemigos, en hacer el bien a los que nos odian, en orar por los que nos persiguen y calumnian. Es poner primero al prójimo que a nosotros mismos. Esa es la caridad. Es un sentimiento, es una acción altruista. Es una sensación de ayudar a alguien sin buscar ninguna recompensa. La caridad es un indicador fundamental de la elevación moral y una de las prácticas que más caracterizan la buena esencia del ser humano, siendo en algunos casos la llamada ayuda humanitaria. Además de la caridad material, como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, entre otras, existe la caridad moral, que no implica un gasto monetario, y siendo así, es la más difícil de ser practicada. Por ejemplo, seríamos caritativos haciendo el buen uso de nuestras fuerzas mentales, de nuestras buenas vibraciones, de nuestras oraciones. La caridad y la limosna. ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra caridad como Jesús la entendió? El amor y la caridad son complementos de la ley de justicia, porque amar al prójimo es hacer todo el bien que esté a nuestro alcance y que quisiéramos que a nosotros se nos hiciese. En el sentido de las palabras de Jesús, amaos los unos a los otros como hermanos, vemos el verdadero significado de la caridad como realmente Jesús la explicó y como realmente la entendió y la practicó. Una benevolencia hacia todos, una indulgencia en las imperfecciones de los demás y perdón en las ofensas. Benevolencia, indulgencia y perdón. La benevolencia es para con nuestros semejantes. Es el fruto del amor al prójimo. Produce la afabilidad y esa dulzura que es su manifestación. En un ejercicio de benevolencia yo trabajo por el bien de mis semejantes. La indulgencia es no ver los defectos de los demás. Y si los vemos, no hablemos de ellos y mucho menos difundirlos. Al contrario, siempre habrá una forma de atenuar o una excusa para atenuar esos defectos. Y un ejemplo de indulgencia es obviamente la solidaridad ante las limitaciones y debilidades de los demás, evitando la discriminación. El perdón es el acto, es perdonar sin límites, es perdonar cada ofensa hacia nosotros, como deseamos que nuestro Padre Celestial lo haga por nosotros, olvidando el mal que alguien ha sufrido en un acto de pronto es un acto de tolerancia iluminada que se expresa en comprensión. La caridad y la limosna. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dijo: aunque yo hubiese distribuido mis bienes para alimentar a los pobres, si yo no tuviese caridad, de nada me serviría. Porque, bueno, es claro que la caridad, según Jesús, no es tan restringido a la limosna. La limosna no es censurable, sino es el modo como se hace a menudo. El hombre que realmente comprende la caridad
sale al encuentro del necesitado sin esperar que se le acerquen a pedir ayuda. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Amarse unos a los otros, esta es toda la ley. Y terminamos, queridos amigos, con una frase de Allan Kardec que dice: el hombre de bien no es el que ha llegado a la perfección, sino el que se esfuerza a llegar a ella. Y que el verdadero espírita se reconoce por los esfuerzos que hace para transformarse y no exclusivamente por los resultados obtenidos con tales tareas. Pues hasta acá llega mi presentación. Si tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario, si quieren complementar algún tema. Sí, yo quiero complementar algo. Cuando hablaste de los esfuerzos que hay que hacer para mejorar, para perfeccionarnos. Hay una pregunta en el libro de los espíritus donde precisamente Allan Kardec le pregunta a ellos que si era necesario mucho esfuerzo para esto de la perfección, de la reforma íntima, del cambio moral. Y los espíritus respondieron que de pronto no era tan necesario mucho esfuerzo, pero lo que sí era necesario era la voluntad, que muchas veces no tenemos ni siquiera una pizca de voluntad, y ahí sí la cosa se vuelve difícil, porque dicen por ahí que querer es poder. El querer es la voluntad. Entonces, lógicamente, si no queremos, si en el fondo no queremos, si decimos que queremos cambiar, que tal, que estamos viendo las consecuencias de nuestros vicios, de nuestros defectos, y decimos que sí, que queremos cambiar, y no podemos, realmente es que en el fondo no queremos. Por eso es que no podemos. Entonces, esa respuesta, pues no, creo que es también complementa eso que tú has dicho muy bien el día de hoy acerca del tema de la perfección. La perfección relativa, porque sabemos que la perfección absoluta no la podemos conseguir. La perfección absoluta la tiene solamente Dios. El único perfecto es Dios. Y el mismo Jesús hizo énfasis en ello. Lo que pasa es que en esa época él no podía detallar tanto esa definición de perfección. Pero Sí. cuando le dijeron, maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno si el único bueno es Dios? Entonces ahí, a pesar de que dijo, sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, inmediatamente también él en sus enseñanzas nos demuestra que solamente hay una perfección absoluta, que es la de Dios, y que la nuestra, la de sus hijos, la de su creación, pues es una perfección relativa, pero ese matiz no lo podía él dar hace 2000 años, ¿cierto? No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. La criatura nunca puede ser igual al creador. Así es. No sé si haya otra pregunta, otro aporte que quieran hacerle a la charla de Rolando. Están abiertos no sé si están abiertos los micrófonos para que puedan opinar o preguntar. Si están abiertos los micrófonos, Erika, para que, o el que quiere puede abrirlo. No Bueno, entonces. puede abrir su micrófono, no estoy controlando eso. Ah, perfecto, perfecto, Pues yo de maravilloso. mi Bueno, parte, pues quería extender mis felicitaciones a Rolando. Nos hemos sentido muy confortados con este tema. Es algo que de pronto ya nosotros sabemos, manejamos, pero que cada día necesitamos fortalecer digamos, esos conocimientos
debido a esa gran responsabilidad que tenemos como espíritas, ese conocimiento que nos hace responsables inmensamente y que nos invita a evolucionar, a elevarnos cada día. Entonces, qué bueno que nos recuerde todo eso y que, no sé, de pronto lo estudiamos 3 veces en la semana, pero estoy segura que cada una de esas veces nos deja una enseñanza. En el momento tenemos una luz diferente, de pronto lo que no tuvimos un día, el primer día lo tenemos el segundo día, y lo que tuvimos en el segundo día lo tenemos en el tercer día. Y esa es la idea, que nos vayamos llenando de esos mensajes que nos alientan, que nos reconfortan, que nos fortalecen también. Entonces, mis felicitaciones a Rolando. Gracias, Así es. Erika. Sí, definitivamente lo que tú dices es cierto. Cada vez que abrimos el libro, cada vez que estudiamos, encontramos como muchas aristas que antes no alcanzamos a ver. O sea, parece que fuera como mágico. Cada vez que leemos de pronto el Evangelio o cualquiera de los libros que frecuentamos y estudiamos, encontramos siempre algo diferente que nos hace como recapacitar y no sé si de pronto es la misma óptica o el mismo conocimiento que te va forzando a verlo de una manera diferente y asimilarlo diferente. Así es, Rolando. La magia consiste en que cada Entonces, a día ver, ¿qué más? tenemos estados de conciencia diferentes. Ahí donde está la magia. Por eso es que no siempre entendemos de la misma manera un mismo tema. Así es. Bueno, entonces, no queda más que agradecerte. Creo que también No, en el caso tuyo, creo que también ha nacido un nuevo conferencista espírita, así que serán otras oportunidades en las que te pediremos también que nos, que hagas parte de este muchas estudio. gracias. Estoy a tus órdenes y a todo el grupo. Espero que pronto nos vemos y compartamos físicamente allá en el Centro Espírita. Así es, así es. Erika, si quieres puedes dejar de grabar ya para hacer la oración de cierre. Le pedimos que no se desconecten Rodrigo. todavía. Ah, Rodrigo. Rodrigo es el que está grabando, ¿verdad? Ah, pero él como que no está conectado en este momento. Bueno, listo. Entonces, bueno, No ahí importa, hacemos. cualquier cosa se corta el pedacito de la grabación. Es correcto, sí, así es. Bueno, entonces, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos en torno a ti. Queremos agradecer por este momento. Queremos pedir por todo este grupo que se encuentra conectado en este momento, que ha dedicado este tiempo para nutrirse, para alimentarse espiritualmente. Pedimos también por nuestros hermanos que no han podido conectarse para que ellos también se beneficien en este momento de todas estas vibraciones que surgen cuando se habla de ti, cuando se reflexiona en tus enseñanzas, en la necesidad de mejorar, de perfeccionarnos. Gracias a los trabajadores, a los guías, especialmente al guía de Rolando y de su familia, por su presencia, por su asistencia, por la inspiración que ha tenido para con él. Para todos nosotros también, Señor, te pedimos que Porque esta enseñanza parece que a ver se no le como... quede, esta enseñanza no quede como letra muerta, sino que esté viva en nosotros, que pueda transformarnos, que pueda elevarnos, que podamos cada día seguir esta senda del perfeccionamiento y de la evolución. Muchas gracias y que así sea. Si hay alguien más que quiera agregar algún pedacito de oración, bienvenido sea.